comenzar, una felicitación a Antonio Cassen por su obra, la magnífica presentación de profesor Bauzá. Creo que ha sido un momento muy importante. Vi no en este edificio, en el otro edificio de la universidad, en la Casa Central, hay una gran sala Egidio Poblete con su la Escuela de Derecho. Sí, bueno, él, claro, fue profesor de Derecho, así que de Derecho Comercial, entre sus muchas cosas. Ahora voy a tener la oportunidad de presentar este nuevo volumen, el volumen 19 de la Semana de Estudios Romanos. Este volumen evidencia algunas de las características que tienen estas semanas de estudios romanos que se han generado y mantenido a lo largo del tiempo. Una de estas características radica en que se ha invitado a participar a personas determinadas a partir de su reconocimiento, y cada una de ellas ha traído sus temas de trabajo. Como además hay varias que han participado de manera repetida en diversas ocasiones, estos volúmenes y posibilita conocer varios momentos de la producción intelectual de cada uno. Se puede hacer un seguimiento desde hace mucho tiempo. Esta particularidad, observada en sentido contrario, deja a la vista, por ejemplo, que en estas semanas nunca se ha impuesto un tema a los participantes. Estamos convocados bajo este tema. Ni tampoco en las publicaciones se haya intentado asumir la particularidad vigente de establecer un dossier. Lo que tiene esto es el interés, el trabajo personal de cada participante, y por lo tanto le da a los volúmenes, a las jornadas, pero también a los volúmenes, una diferencia temática que es bastante importante. El profesor Leandro Polverini, historiador italiano, muy connotado, que ha estado justamente en estas semanas, a quien está dedicado este volumen, esa figura, al revisar los distintos tomos de las semanas de estudios romanos, hizo notar que la mayor parte de los trabajos se centran en un autor determinado y un problema relacionado con él o los textos que escribió. Punto que en general se mantiene en este volumen que ahora presentamos. Al relacionar esta observación con la anterior en cuanto a la reiteración de los concurrentes, permite señalar que algunos autores antiguos, como por ejemplo Polibio, Tácito, qué decir de Virgilio, el espacio que ha ocupado, han concentrado varios de los textos presentados. Mientras que entre los historiadores modernos lo han hecho el ya tantas veces mencionado Ronald Syme, Arnaldo Momiliano, Emilio Gaba, entre otros. Alejandro Bancalari, citado, abre este volumen con una semblanza del ya mencionado profesor Polverini. Destaca su dilatada trayectoria docente en varias universidades italianas, así como las invitaciones a muchas universidades del mundo para impartir sus enseñanzas. Agrega los temas centrales que han guiado las investigaciones de Polverini, dedicando sus palabras finales a las cualidades humanas, dice él, de quien participara, como señalé, en las semanas de estudios romanos desarrolladas en el año 2002. Y por decisión propia de Polverini, se convirtiera a partir de esa ocasión en un verdadero y extraordinario embajador de estas semanas de estudios romanas en Italia. Al decir Italia, por cierto, también decimos Europa. Efectivamente, él ha hecho reseñas de los trabajos de estas semanas en revistas muy importantes en Europa y ha permitido que esto circule y, claro, aquí hay entre nosotros un gran agradecimiento a su figura. Yo voy a decir algo personal. Él además recibe a todas las
personas que se dedican a estudios romanos, chilenos que viajan a Italia, ¿no? Y hay establecido un cierto orden en la establecida. Él es una persona muy minuciosa. Entonces ya los más lejanos él los convida a almorzar. Un poco más cercanos los convida a almorzar con algunas personas. Y los más cercanos, como el profesor Bancalari, alojan en su casa. Y eso ya entonces está muy bien todas las palabras que el profesor Bancalari ha dicho respecto de este amigo. El mismo Alejandro quiero hacer una precisión muy breve. En el volumen, para lo que viene, los artículos aparecen ordenados alfabéticamente de acuerdo al apellido de la autora o del autor. Lo que yo he hecho, en cambio, es, desordenando eso, tratar de establecer alguna conexión temática entre los trabajos, a fin de que tenga también, según espero, un mayor interés. Alejandro Bancalari abre el mismo, ya mencionado, entonces abre este volumen con, perdón, estaba muy bueno ese párrafo, entonces no, el mismo Alejandro Bancalari es el autor de un artículo dedicado a otra figura de la historiografía contemporánea, como fue la de Arnaldo Momigliano, revisitado 30 años después de su muerte, junto a los datos de una prodigiosa biografía intelectual como es la de Momigliano. Destaca los aportes de este historiador tanto en temas de historia antigua como en aquellos de historia de la historiografía. El autor, Bancalari, hace suyo, comparte el concepto del historiador italiano en cuanto a la necesidad y conveniencia, conocimiento y trabajo directo con las fuentes escritas, fundamentalmente entendí en este caso. Mientras que en relación a la historia de la historiografía, una de las líneas que Momigliano más desarrolló, también comparte la necesidad de conocer, esto es, tanto los autores modernos que se estudian, que hacen historiografía, cuanto los autores que esos historiadores trabajan. Y ahí hay un punto que es muy importante. Esto está en la página 68, el desarrollo de esta idea. A modo de comentario, se puede concordar con el requisito del trabajo de la llamada la fuente de la historia. Bancalari explora las posibilidades según la cual, a través del estudio minucioso de las fuentes, se puede llegar a la verdad de la historia. Tema que sabemos que es polémico, que hemos tenido oportunidad de conversar en muchas ocasiones. Virgilio, ya mencionado, vaya que sí, vuelve a estar presente de manera directa en los trabajos que presentan en coautoría Cecilia Mes y Guillermo de Santis, que se encuentra ahí. Así como el correspondiente Hugo Bauzá, que ya todos lo ubicamos muy bien. Los primeros, Cecilia Mes y Guillermo de Santis, en sus, comillas, reflexiones sobre el campesinado italiano a partir de la Eneida de Virgilio, realizan una aproximación que nos sitúa ante aquellos campesinos que debieron derivar en soldados contra su voluntad e interés. Se trata de un texto que pone la atención en esos personajes que figuran en el poema, pero que no han despertado un mayor interés en contraste con el que ocuparon las figuras individuales y principales. El texto a cargo de Bauzá se titula, en cambio, Augusto y la consolidación del poder, en el que aborda el escepticismo con que Tácito historizó el momento de la consolidación del régimen imperial. Luego de describir el itinerario de dicho censo, en una época que considera oscura y convulsionada, señala que la paz de Augusto, si bien se logró derramando mucha sangre, tuvo además la habilidad de establecer un discurso oficial al respecto. La verdad, un discurso desde ese punto de vista del establecimiento bastante exitoso, todavía se está discutiendo y vemos a partir del libro lo que se ha dicho. Entonces,
de establecer un discurso oficial a este respecto. Momento en el que trae a colación, aprovecha al hablar del discurso oficial para traer a colación el papel de Virgilio en dicho proceso. Para estas situaciones contamos, dice el profesor Bauzá, con el discurso de los vencedores, pero hay varios indicios, agrega, que permitirán a los historiadores de nuevas generaciones ver entre líneas y poner en relieve las voces de los vencidos. Continuaré con esta presentación relacionando tres artículos que se refieren a Roma y los otros, de alguna manera. Me refiero a los de Álvaro Moreno, profesor argentino de la Universidad de Córdoba, ¿no es cierto? Paulo Donoso, figura muy conocida, y Raúl Bonocore. En el primero de ellos, el de Moreno, titulado La ira de los etolios, la ira de los romanos en las historias de Polibio, Moreno plantea que la narración polibiana de la llamada guerra de Antíoco, que hemos recibido en parte fragmentada y por referencias indirectas, evidencian el interés del historiador griego por mostrar a los griegos inconvenientes generados para los pueblos y ciudades a partir de una política de la ira, sin atender a las condiciones de realismo que evidenciaba el poder romano y que les debieron haber sugerido un comportamiento distinto. Este historiador presenta y comparte las observaciones de manera constante, este historiador presenta y comparte observaciones de manera constante con la historiografía contemporánea dedicada a este tema. Va debatiendo un beneficio que se puede lograr, es esta idea sobre el estado actual del tema y cuáles son sus opiniones. Paulo Johnson, por su parte, nos ubica, Paulo Donoso, por su parte, nos ubica en los complejos y agitados años posteriores a Nerón, en su trabajo La descripción del enemigo en las historias de Tácito. Ubica su argumento en el Ponto, las Galias y en la propia ciudad de Roma en el periodo mencionado. Los tres casos son diferentes dentro de ese escenario interrelacionado que había llegado a ser el Imperio Romano. Si Polibio, al decir de Moreno, había estado interesado en establecer una paideia para las adecuadas relaciones de los griegos con los romanos, Donoso hace otro tanto con Tácito, a quien adjudica el objetivo de colocar ante los ojos de los romanos de un tiempo posterior los efectos que puede tener el abandono de las virtudes que permitan el correcto desarrollo de una comunidad política como la romana. Raúl Bonocore, autor de La Comisión Senatorial, una paulatina transformación de la diplomacia, trata desde la óptica inversa, ya no de la ira, no del conflicto, desde esta óptica inversa, el tema de los otros, pero esta vez desde el ejercicio romano del poder y de la construcción senatorial de una diplomacia que buscaba, por una parte, mantener la paz establecida por el vencedor, pero también ir acercando progresivamente a las partes hacia una política común. Es en el escenario del Oriente, dominado donde, según el autor, se llevó adelante una diplomacia que, desarrollada simultáneamente en ambos lugares, logró aquellos objetivos que se trazó el Senado desde la ciudad capital. Traigo en este momento a colación el artículo de Erwin Robertson, de la justicia y del poder, discusiones en la configuración del poder imperial romano. Encontramos en su página la discusión entre romanos respecto de las guerras, tema de los artículos anteriores, motivos e intenciones que los llevó a dominar el mundo. Discusión que intentó explicar por distintas vías la supuesta justicia de las acciones bélicas de los conquistadores, basándose en que el verdadero acto de justicia, según los romanos, consistía en desear y buscar la paz y el bien de los sometidos,
más que establecer la discusión, sobre los alcances éticos de las conquistas mismas. Al inicio y cierre de este trabajo hay interesantes, polémicas referencias a la discusión griega de este punto en los escritos de Tucídides y las percepciones en el escenario contemporáneo. Va contrastando el famoso pasaje de los Melos, de la isla de Melos, de los Melios, en que los embajadores atenienses exponen una política realista muy clara y lo contrasta con este hábito que desarrollan los romanos de discutir y justificar los motivos de justicia con sus guerras. Un aporte de este texto consiste en que se inserta en esta publicación, donde algunos de sus temas han sido abordados, en situaciones más contextualizadas. Donoso, Moreno, Raúl, y este artículo tiene esta posibilidad de entender este espectro amplio de lo que se ha presentado en los otros textos. Santo Mazzarino, que no es autor de este volumen, un historiador romano desde hace un tiempo, dedicó un capítulo de su Limpero Romano a la revolución espiritual que representó el cristianismo, señalando que se trató, comillas, Santo Mazzarino, del hecho más revolucionario de la historia mundial, cierro comillas. Una parte significativa de los documentos que trajo a colación este historiador, Santo Mazzarino, agnóstico, fueron las cartas de Pablo. Ese actor principal de su siglo, tal como lo había sido Augusto con su evangelio pagano, siempre los términos del historiador, unos años antes. Junto a lo grato que es para mí hacer una mención de este gran historiador italiano de la posguerra, el motivo de traerlo, en cambio de invocarlo, se relaciona con el extenso y documentado artículo de Sergio Salamón, La Carta de los Romanos de Saulo de Tarso, representaciones y recepciones como desafío de una lectura histórica. En este texto se puede seguir la travesía de esta carta a través de un extenso periplo marcado por el momento de su escritura, características, contextos del período de producción, hasta las recepciones modernas y contemporáneas, entre las que el autor presta especial atención a la de Martín Lutero y a las del suizo Karl Barth, desarrollada esta última en la primera mitad del siglo XX. Me pareció a mí un trabajo minucioso, con varios cuadros explicativos para cada uno de los casos mencionados. Asistimos en esta ordenación que hago el volumen a un salto cronológico, ¿no?, en los temas abordados. Si tenemos en cuenta que el artículo que podríamos colocar como el primero de los que abre este producto de este salto lleva por título El emperador Sextio Vario Avito Vasiano, apodado Heliogábalo, que corresponde a la autoría del profesor Florencio Ubiñac. Tomo un segundo para saludar al profesor Ubiñac, que no pudo venir por una triste o preocupante situación de salud familiar, y que si no habría estado ciertamente acá, incluso aparece inscrito en el programa, y ojalá los votos es que su hija, ¿no?, tenga una recuperación satisfactoria. Muchos cariños de parte nuestra a él. Le pedimos eso, por favor, que se los lleve. Él escribe sobre Heliogábalo. Nos encontramos con la narración de una figura efímera y trágica, que llegó a ser emperador romano durante el breve periodo entre los años 218 y 222, pero lo notable es que cuando tenía entre 14 y 18 años. Ya sabemos por la historia de Roma, bueno, y después en otras ocasiones, lo tremendo que es para estas figuras tan jóvenes llegar a estos cargos de poder. Nosotros vemos que los presidentes de países importantes, pero ya personas hechas y derechas, sucumben ante el poder.
Imaginemos lo que significaba ser emperador romano entre esas edades. Siempre el Hogábalo trae el recuerdo de Nerón, ¿no es cierto?, o de Calígula, estos emperadores trágicos en ese sentido. Todo esto, además, emperador, 14, 18 años, en medio de la intrincada y violenta red familiar y militar que lo rodeaba. ¿Qué papel jugaron las convicciones religiosas de Heliogábalo y sus excesivas manifestaciones en su caída? El autor de este texto presenta y analiza las fuentes, abrumadoramente hostiles, así como los trabajos más recientes que evidencian posturas diversas al respecto. Aprovecho para mencionar que en este trabajo figura citado en varias ocasiones el historiador Edward Gibbon, autor de ese libro fundacional, The Decline and Fall of the Roman Empire. Así, a los nombres de los historiadores contemporáneos ya mencionados, Gaba, Momiliano, etc., se agrega uno anterior, pero base de la visión moderna de la historia, como fue este historiador inglés. El trabajo recién comentado, así como el siguiente dedicado a Boecio, se insertan en un tiempo que ha recibido distintas denominaciones, sobre lo cual hablamos en la presentación de la profesora Viviana, y que ha sido objeto de una de las más intensas disputas historiográficas de las últimas décadas. Designado habitualmente como Bajo Imperio, siguiendo la ordenación epocal alemana, fue cuestionado en 1971 por Peter Brown en su libro La Antigüedad Tardía. Un punto interesante de su argumentación, la de Brown, consistía en la identificación de un periodo con características propias, que en lo cronológico se extendía desde Marco Aurelio hasta Mahoma. Por esta vía, no solamente se cuestionaba la explicación de Gibbon, que había sido tan difundida hasta el momento, sino que también se establecía una relación entre lo antiguo y lo nuevo, denominado medieval. Al concepto de decadencia se superponía el de transformaciones en todos y cada uno de los planos de la sociedad. Recuerdo, por otra parte, haber encontrado en la historia de Roma de Mary Beard, que ya ha sido mencionada, que ella interrumpe su narración de la historia cuando llega a este momento. Para ella se trataría de otro periodo, se trataría de otro tema, ¿cierto?, que está marcado por los últimos vestigios de la desaparición de la República. Ambos autores, Brown y Beard, compartieron la extrañeza que les genera esta época tardía, gobernada por emperadores africanos, apoyados por legiones, que a su vez han experimentado profundas transformaciones y con creencias religiosas provenientes de lo que en algún momento había sido la periferia del Imperio Romano. En la figura de Boecio, una figura que cronológicamente cabe ubicar justamente en este periodo, presentado por Mirko Skárica, en un trabajo Boecio, el gran filósofo de la decadencia de Roma, encontramos un estadio avanzado de aquellos argumentos que abordara en su inicio, en su primera hilvanación, Sergio Salamón. Este filósofo Boecio, que vivió en los siglos V y VI, al igual que Heliogábalo, estaba marcado por la tragedia cuando escribió La Consolación de la Filosofía. Luego de haber tenido un itinerario político con varias distinciones, fue acusado de traición por el emperador Teodorico y condenado a muerte a los 45 años. Fue en el tiempo de espera de esa ejecución que escribió su obra más famosa, en la que debatió el tema de la libertad humana y el diseño de la providencia. Con claridad, el profesor Skárica va mostrando las preguntas y respuestas que se dan en el tema planteado. Tal como él mismo indica, el último libro de la Consolación de la Filosofía, en el último libro de la Consolidación de la Filosofía, es decir, el quinto, contiene la discusión de Boecio sobre el problema del preconocimiento divino y la libertad humana, basada en parte en su comentario sobre el capítulo 9 de un texto de la interpretación de Aristóteles. El último artículo que presentamos se ubica en el escenario denominado de la recepción, más tardío, por lo tanto.
Su autora es la profesora Gabriela Albanese y su título resulta clarificador. Il Principe. Este artículo está publicado en italiano. Muy elegante, un italiano muy elegante que se puede leer. Il Principe, la oratoria politica antica e i trattati rinascimentali fino a Machiavelli. Fue justamente este último, Maquiavelo, quien redactó la famosa frase en la que se indica que la formación de un príncipe moderno se lleva adelante en la profunda experiencia y estudio de los asuntos modernos y una ininterrumpida lección de las antiguas. El texto discurre a partir de la atención que los humanistas prestaron a Isócrates y transita hacia la formación de un político moderno diferente a aquel anterior, educado básicamente en la escolástica. El tema del profesor Leandro Polverini, homenajeado con este número, quedó en suspenso en el momento en que iba o cabía celebrar la decisión editorial del editor, que es Raúl Bonocore, ¿no es cierto?, de este volumen, de publicar en 10 páginas todos los títulos, toda la obra de Leandro Polverini, ¿no?, que ocupan 10 páginas de imprenta moderna. Estas páginas pueden ser consultadas con gran provecho, puesto que muestran el amplio espectro historiográfico con que ha desarrollado su trabajo hasta nuestros días. En primer lugar, se pueden encontrar los títulos relacionados a la historia romana antigua, desde múltiples aproximaciones temáticas, junto luego a otras dedicadas a la historiografía moderna y contemporánea, centrada en el argumento de los antiguos. En estrecha relación con lo recién señalado, están sus estudios sobre los historiadores mismos, sus escritos, correspondencia e intercambios epistolares. Por esta vía, autores como Belloc, Rostosel, Momiliano y varios otros han sido presentados ante nosotros en expresiones que conocíamos poco, al menos en América Latina. A lo anterior se agregan varios artículos reflexivos sobre las situaciones de actualidad y algún aspecto de la antigüedad, aspectos de la actualidad relacionados con alguno de la antigüedad. Frente a todo esto, el lector se siente respeto por su trabajo y curiosidad por las condiciones generadas para el desarrollo del trabajo intelectual en la Italia de la segunda mitad del siglo pasado. Una Italia que no solo brillaba dentro de sus universidades, sino que se apoyaba en las calles en una gran red de librerías a las cuales uno podía asistir, a las bibliotecas, a las exposiciones con sus grandes catálogos que se realizaban. Todo eso generó o posibilitó que figuras como Leandro Polverini desarrollara esta carrera basada en este trabajo. Fueron personas que contaron con las condiciones para desarrollar al máximo sus distinguidas capacidades individuales. Raúl, con esto creo que queda presentado entonces este volumen de la Semana de Estudios Romanos que esperemos que llegue a sus manos.